Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel, soy venezolano, actualmente viviendo en Braga, Portugal. En este canal mayormente hablamos sobre el día a día de emigrar, de vivir en otro país, los trámites que hay que hacer, el costo de vida y curiosidades y un poco de todo. En este video en particular quería hablar sobre un tema que está en boca de todo el mundo y el tema es sobre las expectativas que nos creamos al momento de emigrar. Expectativas que a veces hacemos de ella una fantasía. Hay personas que al emigrar creen que ya tienen un trabajo esperándolos, que no van a pasar trabajo, que apenas lleguen es llegar, trabajar, tener dinero y bueno, darse la vida que se daban en Venezuela o la que no se pudieron dar en Venezuela o en cualquier parte de la cual estén emigrando. Hablemos de trabajo. Con respecto al trabajo, hay personas que creen que al momento de llegar a donde van a llegar, van a conseguir un trabajo a los 3 días, a la semana, y eso es totalmente falso. A menos, claro, que tengas una propuesta de trabajo desde donde estás emigrando, en el cual te hayan prometido al llegar, bueno, mira, aquí te contrato, y muchas veces no cuenten con eso. La verdad es que van a pasar semanas o hasta meses para conseguir un trabajo recién llegando al país a donde estén emigrando. La brisa que hace es brutal, está fría, tengo los dedos congelados de sostener la cámara. Hay personas que se desesperan porque tienen un mes y medio o un mes esperando por un trabajo, porque están inscritos en el centro de empleo y no les consiguen trabajo, o porque dejan currículos en todos lados y no los llaman. Para esas personas les digo una cosa: nadie dijo que emigrar era fácil, nadie dijo que no ibas a esperar un trabajo por meses o por semanas. Posiblemente te crearon una falsa expectativa. A veces nosotros les escribimos a amigos o familiares que están afuera y ellos te cuentan a lo mejor una realidad o una parte de la realidad y no te cuentan el todo. Porque lo que sí es verdad es que a nadie le gusta contar la parte mala de emigrar. Nadie va a colocar sus experiencias malas en Instagram, nadie va a colocar una foto que está pasando trabajo, nadie. Lo que les puedo recomendar es tener paciencia. Se trata de ser constantes día a día, no desanimarse, ir todos los días con la esperanza o con la mente positiva de que voy a conseguir ese trabajo, me lo van a dar y punto. También no les voy a mentir, también a veces se trata de suerte, porque puede ser que haya personas esperando trabajo durante 2-3 meses, pero hay personas que van en un día y tuvieron la suerte de que llegaron al lugar correcto y les dieron el trabajo ese mismo día. Miren que aquí también rayan las paredes, ¿no? No es nada más en nuestros países latinoamericanos. Hace pocos días cambió el uso horario aquí y se agregó 1 hora. Así que actualmente, ahorita, en este momento son casi 7:30 de la noche, algo así, o 7:30 de la tarde, y todavía está muy clarito. Como todos los que emigramos, siempre pasamos por momentos difíciles, muchas personas pasamos por momentos difíciles, solo que esos momentos no los quedamos para nosotros o para nuestras parejas y no lo vemos publicado en las redes, nadie lo publica en las redes, así que no se desanimen cuando estén pasando por un mal momento, porque no consigan empleo, porque están desesperados, porque se están gastando los ahorros, porque no tienen ya de dónde sacar, porque simplemente esa es una de las experiencias que cada uno de nosotros pasamos al momento de emigrar y todos lo vamos a pasar, a menos de que te vengas con un paquete de dinero en el bolsillo, y muchas veces también gente que viene con mucho dinero también la pasa mal. Mucha gente que emigra también piensa, o que va a emigrar, piensa y habla y dice: no, apenas llegue me voy a comprar un carro, me voy a comprar una casa, me voy a comprar un PlayStation, una televisor súper gigante. Créanme que eso no va a ser así tan fácil ni tan rápido. Y si creen tener el dinero suficiente para comprarse apenas lleguen un televisor pantalla gigante, un carro, cosas así, créanme, guarden ese dinero, porque ustedes no saben bajo la situación en la que se van a encontrar más adelante si lo van a necesitar. Yo digo que el primer año es el año en que tienes que establecerte, tener un trabajo fijo, un trabajo estable, y luego pensar en comprarte las cosas que quieres. Ir de vacaciones. Te digo que ir de vacaciones estando afuera es un poco difícil al principio cuando te estás estableciendo, porque para ir de vacaciones a cualquier lugar normalmente gastas un dineral. Por más que, por ejemplo, existan aerolíneas económicas como Ryanair y todo eso, a veces el boleto no lo es todo. También tienes que tener en cuenta la estadía, que normalmente en un hotel
como muy económico, puedas pagar 30 euros la noche, 35 euros la noche, depende de los días que te vayas a quedar. Es un dinero que a lo mejor te va a hacer falta o que te hace falta para después. Así que si piensas emigrar y estás pensando de que vas a recorrer todo el mundo entero una vez que emigres y que vas a conocer muchos sitios, por lo menos en el primer año o muy rápidamente no va a suceder. Que tu familia te visite, que vengan tus familiares a visitarte en el lugar donde te encuentres porque tú les vas a comprar el pasaje para que ellos vengan o porque los vas a mantener aquí para que te vengan a visitar. También es algo que no sucede muy rápidamente porque un pasaje cuesta muchísimo dinero y más cuando son de países latinoamericanos a Europa. Normalmente un pasaje como muy económico que lo compres te va a salir en unos 1.000 euros o 1.200, 1.300. Y esa cantidad de dinero a veces representa 1, 2 o hasta 3 meses de trabajo. Así que la familia tiene que esperar un poco a visitarte hasta por lo menos estar un poco más estables. Otra cosa que pensamos muy a menudo al momento de emigrar es en ayudar a nuestras familias enviándoles dinero. Esto también a veces se hace difícil al principio. No digo que no vas a poder, sí vas a poder enviarles, pero desde el principio se te va a hacer un poco difícil. Porque lo que ocurre es que al principio tú estás sin trabajo, pasas a lo mejor meses sin trabajar y cuando consigues un trabajo vas a necesitar todo ese dinero que te va a entrar, ya sea para poder alquilar un apartamento, para poder alquilar una habitación, para pagar deudas que te hayas podido comprometer hasta tanto no conseguiste trabajo. Y simplemente vas a necesitar de todo ese dinero que te va a comenzar a entrar para poder primero establecerte tú, para poder organizarte mejor y luego que puedas salir de todos esos compromisos o que puedas estabilizarte un poco mejor, vas a poder enviarle algo a tu familia. Así que un consejo que te doy para que esta realidad, cuando ya estés aquí en el lugar donde vayas a estar, no te pegue de golpe, es anotar todas esas cosas por las cuales estás emigrando, las razones por las cuales estás saliendo de tu país, anótalas y tenlas en un papel. Y cuando estés pasando por situaciones malas, agarra esa hoja, lee cada una de ellas y te vas a dar cuenta de que antes estabas peor o vas a darte cuenta la razón por la cual estás allí y te va a dar impulso para seguir adelante. Así que amigos, no se desanimen cuando estén pasando por un mal momento, siempre tengan mente positiva y hacia adelante. Y bueno amigos, esto ha sido todo el video por hoy, espero que les haya gustado, no olviden suscribirse a mi canal y darle a la campanita de notificaciones para que les avisen cuando monto un video nuevo y seguirme por Instagram como Gabriel Herrera _. Y yo, por estar viendo hacia arriba y no pendiente de donde camino, pisé ese charco de agua y me ensucié todos los zapatos. Nos vemos en un próximo video, bye bye.